Hola a todos, queridos y filósofos, bienvenidos a su programa favorito, el Diario de un Filósofo. Mi nombre es Alan Bolívar Cardona Mi nombre es Leonardo Pineda. y hoy les explicaremos en un nuevo episodio lo trágico desde lo estético. Inicialmente vamos a analizar distintas obras que de cierta forma representan esta categoría estética. Iniciaremos con la obra El Grito, desarrollada por Edvard Munch en el año 1893. Esta obra fue desarrollada con una técnica de óleo sobre lienzo. Esta obra es muy importante no solo para la categoría artística, sino para el desarrollo humano, intelectual humano, debido a que el artista representó trágicamente todo. Relájate, tener ahí por grupo que no te van a perder. Y ahorita me lo pasamos y nos parecemos la vida. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Hola. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Hola a todos, bienvenidos al Diario de un Filósofo. Estamos en un nuevo episodio con lo trágico visto desde lo estético. Mi nombre es Alan Bolívar Cardona y junto a mi compañero Leonardo Pineda. haremos de esta charla rica en conocimientos. Vale. Inicialmente vamos a analizar distintas obras que representan de cierta forma esta categoría estética. Primeramente vamos a analizar El Grito. Esta fue una obra muy importante desarrollada por Edvard Munch en el año 1893. Esta obra mencionada anteriormente ha sido bastante importante para el desarrollo intelectual de la sociedad debido a que el artista Edvard Munch ha representado distintas emociones en su obra. Como que primeramente podemos analizar cómo el individuo central de esta obra tiene expresiones faciales que representan una ansiedad o una necesidad de poder liberar todas esas cargas que tiene la vida humana y pues la cual lastimosamente esta persona no encuentra cómo hacerlo. Gracias a sus colores intensos, a todo lo que conlleva esta obra con todos sus escenarios, representa lo trágico que debe vivir una persona en su día a día, tanto por cargas emocionales, por situaciones que de cierta forma lo afectan, peleas o discusiones entre demás individuos, van generando unas cargas que al final de cuentas la persona no puede soportar y necesita una vía para liberar todas estas emociones, para tener una vida simplemente de gran calidad, sin tener como esa ansiedad o esa preocupación diaria de tengo que hacer esto o me peleé con esta persona o todas esas emociones que pueden estar en el interior de la persona y que muchas veces podemos ver por fuera a la persona bien, pero no sabemos por dentro cómo está afectada por las situaciones que se le presentan en su día a día. Ahora bien, pasamos a la obra que se denomina La Masacre de Quíos. Esa obra es muy estructurada y la verdad muy interesante porque a lo largo de ella se pueden observar diferentes individuos. Estos individuos están en diferentes situaciones y expresiones y emociones mentales. En cada uno de ellos se refleja el sufrimiento, la muerte, la desesperanza, la desesperación, la indignidad, la ansiedad y la angustia. Se puede observar que este hecho, esta obra de lienzo súper hermosa, hecha por Eugène Delacroix, es muy interesante, es realmente impactante como ella referencia a lo trágico como cada una de esas acciones que hacemos nosotros los humanos. Por ejemplo, aquí se da la guerra de la independencia griega, en la isla de Quíos. ¿Qué sucede? Obviamente hay varios bandos de personas. Están los que atacan, los que se defienden, los que no atacan, están los que ya perdieron la vida, y están los que están a punto de perderla, y están los que no quieren perderla definitivamente. ¿Qué sucede a lo largo de esta hermosa obra? Que los que ya perdieron la vida se puede evidenciar cómo no murieron dignamente, sino que se puede ver que realmente tienen balas, dagas, hachas, bueno, y demás artefactos de armas que, bueno, hasta hoy se utilizan hoy. Y también se puede observar cómo hay personas o individuos que están asustados porque vienen contra ellos a arraigarlos, a desterrarlos de esta vida y no quieren morir.
Realmente no quieren morir, no por morir trágicamente, sino por el miedo a no sobrevivir. Es ese miedo intrínseco, esa angustia y ese sufrimiento que nos apremia, el cual no deja que avancemos más allá y que lo trágico empiece a devorar nuestra conciencia. En segundo lugar, o en último lugar, tenemos a Saturno devorando a su hijo. Primeramente es una obra muy curiosa. Cuando yo la vi la primera vez, lo compartí contigo y yo dije, uy, realmente me parece muy raro y extravagante lo que se observa en esta obra, pero Francisco de Goya, cuando la creó en 1822, muestra ese humano, ese Saturno grande, practicando el canibalismo con su hijo, que su hijo pues ya se puede observar cómo ha perdido la vida y que está haciendo a sí mismo, como lo dice el título, devorado por él. Es brutal ver esto, cómo la humanidad, nuestra conciencia, nuestra mente llega a tal punto de quedar en ese encierro, en esa jaula mental, que simplemente la única manera que tenemos que salir de ella es ser despiadados y realizar acciones que tengan fenómenos pues, catastróficos, como se puede observar en la práctica del canibalismo, y también desencadena acciones brutales, acciones las cuales pues, realmente no van a llevar a ninguna preposición positiva y van a desencadenar diferentes acciones negativas. Aquí se ve claramente algo inherente en la condición humana, puesto que la mente, así como es de fuerte, así mismo no es de frágil, es de frágil. Y cuando se vuelve frágil es cuando nos rompemos, y cuando nos rompemos es cuando nos volvemos catastróficos y desencadenamos los sucesos más trágicos en nuestra vida. Es interesante ver cómo estas dos obras prácticamente representan temas que para la época y para la actualidad no es muy común ver que sean representadas mediante lo artístico. Por ejemplo, Saturno devorando a su hijo representa o tiene una perspectiva de una escena bastante oscura, la cual a primera vista, como lo mencionamos anteriormente, impacta ver cómo es devorado este ser pequeño, la verdad, a diferencia del tamaño de Saturno, lo cual Francisco de Goya representa perfectamente con un tamaño bastante corpulento, bastante grande, a diferencia de su hijo, lo cual podemos ver una cierta conexión, no sé si piensan lo mismo, podemos ver una cierta conexión entre Saturno devorando a su hijo, esta pintura, y además la masacre de Quíos. Podemos representarlo, estas semejanzas, debido a que tenemos dos bandos, el bando vencedor, digámoslo así de cierta forma, que es el victimario, y la víctima. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. En la masacre de Quíos, el victimario pues son las personas que están asesinando, están generando la masacre, y las víctimas son las personas que ya fueron asesinadas o que están a punto de morir, la cual ya tienen distintas armas apuntándoles a sí mismo. Y en la Saturno devorando a su hijo podemos ver cómo Saturno es este victimario, esta persona que de tamaño bastante exagerado, a diferencia de su hijo, toma represalias frente a distintos sentimientos que tuvo Saturno, como esta liberación emocional que ha tenido. Y pues su hijo es una diminuta parte de lo que viene a ser el tamaño de Saturno. Su hijo es como esa persona que ya se ha dado por vencida, o que ha encontrado como esa imposibilidad de poder salir de su destino final, que ha sido la muerte. Así que podemos ver cómo entre estas obras encontramos distintos enlaces, los cuales podemos representar como lo trágico en esta escena. Además, no olvidemos que en lo trágico se trata de representar todas estas emociones que afectan la vida humana. Por ejemplo, en el grito se puede sentir como esa ansiedad que quiso representar Edvard Munch en su obra, en la depresión, y pues de cierta forma una necesidad de poder liberar todas estas emociones que tiene la persona en su día a día. En Saturno devorando a su hijo podemos ver esos tonos oscuros, los cuales representan una tristeza, como esa, posiblemente llegamos a esa liberación emocional, pero una liberación totalmente, como lo mencionaba Alan, catastrófica, algo que personalmente es bastante inmoral, o sea, es algo que no debemos llegar a este punto de poder tomar represalias de alguien más simplemente por algo que estoy sintiendo personalmente.
Y por último, en la masacre de Quíos podemos ver esa avaricia de poder conseguir poder y todas las acciones que la sociedad puede tomar para simplemente tener un poder o llegar a tener un estatus mayor que de otras personas, de otros individuos. Además, es de vital importancia resaltar algo muy esencial en estas obras. Y como lo mencionamos anteriormente, lo que compone una obra, pues primero está el lienzo, sus tonos y los sentimientos que son intrínsecos en estas obras. Si podemos observar, empezando con el grito, podemos denotar que en el fondo hay tonos muy saturados, Sobresaturados. exactamente sobresaturados, de amarillo, naranja, verde, un tono un poco caqui, que es un tono café, y además el individuo, cuando hace protagonista al individuo, vemos que el individuo está en una expresión de ansiedad, de sufrimiento, como de depresión, como de ya no soporto estar en esta instancia, y sus pensamientos se ven como en una parte de la pintura salen totalmente negros, oscuros. Eso puede representar el enjaulamiento mental en el que nos encontramos o en el que el individuo se encuentra a la hora de representar esta obra vanguardista. Cuando miramos el óleo de Saturno adorando a su hijo, podemos ver que es un fondo totalmente oscuro, en donde Saturno es el protagonista, evidentemente por su tamaño tan exorbitante, y también el cuerpo, ya sin vida de su hijo, pues también toma cierto nivel de protagonismo. Se puede observar que en ese fondo oscuro hace referencia a nuestra mente. Ya van interconectándose las obras, nuestra mente, lo oscuro, lo enjaulado, todo eso tiene una pequeña interconexión. Y se ve una expresión de Saturno como una lágrima de sangre cae de sus ojos. Esto significa que realmente lo que él está haciendo no lo está haciendo porque él quiere. De forma racional. Exactamente, lo está haciendo por sus emociones, porque quería liberarse de ellas. Y pues lastimosamente, como tú lo dices, su hijo tomó pues las riendas de este asunto y terminó totalmente degollado. En otro lado, ya siendo un poco más apaciguadores, tenemos la masacre de Quíos. En esto se utilizan fondos pues ya más oscuros, un poco más tirados a lo antinatural, a lo trágico, y se hace vital énfasis en las expresiones faciales de cada uno de los individuos, tanto de los que ya perdieron la vida, que son algunos, muchos, y los que están a punto de perderla, que se ven que están suplicando por sus vidas, y los que de verdad quieren sobrevivir, que están como en esa expectativa. Exactamente, en esa expectativa en donde no quiero morir trágicamente, pero tampoco quiero quedarme aquí haciendo nada. Y pues también están los que, como tú decías, tienen el poder absoluto, que simplemente están en su caballo apuntando su lanza o su hacha y pues bueno, degollando a los individuos. Estas tres interconexiones a lo largo de estas obras artísticas son de gran importancia, puesto que lo trágico siempre tiene en cuenta la ansiedad, el sufrimiento y lo catastrófico de la vida. Esto es realmente interesante y quiero que hagamos énfasis en algo. No sé si recuerdas a Nietzsche y a Kierkegaard. Kierkegaard, por su lado, lo tenemos con el estadio ético, en donde pues, se puede ver cómo estamos tan cansados de la sociedad y del desarrollo social que nos olvidamos totalmente de tener una identidad y de ser libres. Obviamente, hay que seguir ciertos parámetros sociales porque pues, tampoco podemos privarnos de nuestra libertad, que es un derecho fundamental, pero estamos tan arraigados en nuestra conciencia que nos olvidamos de quiénes somos realmente. Igualmente, como lo mencionabas, podemos ver las transformaciones de Nietzsche, las cuales, por ejemplo, en Edvard Munch lo ha representado grandemente, y de cierta forma también la masacre de Quíos y el Saturno devorando a su hijo. Por ejemplo, de igual forma podemos analizar cómo las transformaciones de Nietzsche son vistas desde la parte artística, representadas por la masacre de Quíos. Porque ustedes preguntan por qué. Pues la verdad, esta masacre fue desarrollada en 1822 en
medio del proceso de la independencia de Grecia. El Imperio Otomano, pues ya podemos ver cómo todas sus acciones fueron directamente a la población griega, la cual asesinó vilmente simplemente por mantener su poder que tenía sobre esta población. Podemos ver cómo la población griega sale como de esta escena de verse sofocado, verse subyugado a las decisiones de este imperio, saliendo igualmente conectando con las transformaciones de Nietzsche del camello, el cual el camello no tiene una identidad propia, se ve subyugado a un poder mayor o en este caso la sociedad para querer hacer parte de ella. Así que podemos ver cómo esta población, cada individuo en sus mentes pudo tener una transformación más allá del camello, el cual quiere salir de todas esas ataduras que le da la sociedad. En este caso nos vamos a conectar con el Imperio Otomano, el cual le daba ciertos lazos y que no dejaba ser libremente o expresar el ser que cada persona tenía. Así que podemos ver cómo lo filosófico desde las informaciones de Nietzsche se conecta igualmente con lo artístico. Podemos pensar que esto es bastante alejado, pero gracias a estas obras podemos ver cómo se acercan cada vez más, cómo interconectamos estas obras y cómo cada artista representa lo que está pasando en la sociedad mientras se desarrolla la obra en cada una de sus grandes obras artísticas. Así que, para sintetizar un poco, las personas en medio de su transformación, o digamos así, en su estado del camello, respecto a las transformaciones de Nietzsche, son las personas que no poseen una identidad propia, se ven subyugadas, como lo mencioné anteriormente, a un poder externo, en este caso la sociedad, que es algo tan influyente en las personas, en los individuos, el cual nos dice como una posición propia o una perspectiva propia del mundo y cada decisión que la persona puede tomar. Podemos intentar como expresar que las personas salen de este estado del camello a un estado del niño, en el cual, listo, tiene su postura crítica, su postura personal, pero igualmente también escucha y acepta las demás posturas que tienen las personas, sin necesidad de tener un conflicto entre ellas, diciendo que la idea que yo tengo es mejor a la del otro. Así que es bastante importante cómo los artistas demuestran bastante sentimientos alejados de la realidad o alejados de una situación normal categorizada por la sociedad, ya yéndonos a lo trágico, algo que afecta en verdad a las personas, pero que la sociedad muchas veces no quiere tocar porque es un tema bastante conflictivo o bastante problemático de analizar entre los individuos. En otros aspectos, ya para tener una opinión personal respecto a estos diferentes temas que estamos presentando, debemos tener en cuenta que lo trágico hace una influencia muy grande en lo que es el estadio ético de Kierkegaard. No sé si recuerdes que el estadio ético es como en ese momento en donde me encuentro totalmente plano. Solamente vivo por la sociedad, vivo por mis compromisos y vivo por las angustias que me dan esos compromisos con la sociedad. Como se puede observar con la masacre de Quíos, las personas que eran víctimas tenían que cumplirle a esa sociedad lo que estaba estipulado, a esa sociedad otomana. Pero ¿qué dijeron ellos? Estamos ya cansados de esto, queremos ir a lo estético. ¿Qué es lo estético? Ya ser una persona con identidad, una persona con límites, una persona que sepa estructurar su manera de pensar y de ser. Obviamente, pues en el estado estético, esas personas pueden ser tanto buenas como malas, como moralmente correctas como moralmente incorrectas. Realmente es indescifrable lo que va a suceder cuando pases a ese estado estético, porque pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros dos somos estudiantes, tenemos que cumplir diferentes tareas, compromisos que nos tiene estructurado el sistema educativo. Cuando no cumplimos con esos requerimientos, nos vemos arraigados intrínsecamente con la angustia, esa ansiedad de que muchas veces lo hemos hablado juntos, no podemos, nos frustramos totalmente y nos olvidamos de que todavía hay un espacio, hay un tiempo para poderlo cumplir. Y simplemente nos quedamos pensando, ¿y si realmente no hacemos esto, qué podría suceder con nosotros?
ahí ya estamos pasando a ese estado estético, en donde nos estamos yendo más allá de lo que la sociedad quiere por nosotros y estamos siendo verdaderamente críticos y propios con nuestras propias formas y maneras de actuar. Obviamente, esto lleva consecuencias, ¿sabes? Por ejemplo, si tú no entregas determinada actividad, determinado examen, pues no puedes esperar que pases la materia con la nota que tú deseas tener. Entonces, aquí vamos con todo esto. Lo trágico hace referencia en Kierkegaard como lo ético. Y recordemos que si yo actúo, hay una reacción. Esa reacción produce un fenómeno. Y ese fenómeno, pues, bien sabemos, no conocemos el destino, por lo cual o puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de tu punto de vista. Todo esto viene a la mente. Entonces, es de vital importancia siempre tener una pequeña dosis de razón para poder saber, entender y analizar qué va a suceder con cada acción que tomamos en nuestra vida. Es bastante importante igualmente analizar cómo los artistas, mediante sus capacidades artísticas, han logrado transmitir a la sociedad o a las personas que analizan sus obras todos esos sentimientos, los cuales pues los unen en la categoría estética trágica. Por ejemplo, las obras desarrolladas por Edvard Munch se caracterizaron por ser obras que poseían colores bastante sobresaturados, los cuales, como lo mencionaba Alan anteriormente, eran colores ocres, colores naranjas, los cuales eran tan sobresaturados que la sociedad puede entender el peligro o diversos sentimientos, los cuales grandemente Edvard Munch lo representa. De igual forma, en Saturno adorando a su hijo se utilizan tonos bastante oscuros, bastante opacos, los cuales nos demuestran como ese peligro. La sociedad siempre tiende a representar los colores oscuros como con un pensamiento de oscuridad, como de noche, como de tener un peligro inminente. Así que, y además estos colores de fondo ayudan a primero ampliar un poco el tamaño del personaje principal, el cual es Saturno, y de igual forma podemos ver el cuerpo del hijo de Saturno en colores blancos, los cuales hacen un contraste bastante grande entre lo que se ve en el fondo y su cuerpo, el cual lo representa bastante bien, siendo pequeñísima parte de lo que es el tamaño corpulento que tiene Saturno. Y como última parte, la masacre de Quíos. Esta también utiliza tonos bastante oscuros, los cuales nos demuestran como ese sentimiento de soledad o sentimiento de tristeza, de dolor, de desesperación, los cuales nos dan a entender cómo las personas la están pasando en ese momento, lo que bastantes personas pudieron sentir en esta masacre, ese miedo inminente de la muerte, o como esa imposibilidad que tuvieron las personas de poder salir de ese destino, como al no encontrar una opción de poder salir con vida de esta situación tan inminente, pero que lastimosamente debido a la superioridad numérica o a su imposibilidad de tomar alguna decisión, pues terminaron muriendo trágicamente. Así que es importante ver cómo lo artístico, lo que quisieron representar estos artistas, lo hicieron de gran forma, debido a que primeramente la perspectiva social conecta los colores con sentimientos propios y de cierta forma la situación en la que se desarrolló la pintura también afecta la perspectiva que tenga la persona al momento de analizar su obra. Aparte, es de vital importancia también tener en cuenta, como lo mencionábamos anteriormente, cómo estas obras que se hicieron hace casi 2 siglos aún siguen teniendo repercusión en la literatura, en la historia y en la investigación de la actualidad, puesto que si nos remontamos a esas épocas, las personas se encontraban como en ese cambio, en esa transformación de ético a estético, en donde queríamos descubrir, o sea, ¿por qué no soy libre? ¿Por qué no estoy siendo yo? ¿Por qué no estoy siendo como mi vida debería ser? Obviamente, como lo dijimos, pues si yo quiero ser como quiero ser, pues lógicamente van a haber reacciones positivas o negativas o catastróficas o muy felices. En este caso, como era una época de la historia en donde habían guerras, opresiones,
habían cambios monumentales en la manera de ser, pensar y hacer colectivo, lógicamente pues no eran no habían tantas repercusiones positivas dentro de las acciones de los individuos, sino que al contrario, se demostraban de manera trágica, de tal forma que una persona quería salir de su aspecto de libertad colectivo y adentrarse a ser más estético, más rebelde, más sádico dentro de su manera de actuar, pero que la sociedad se lo imponía. Y al imponerlo, ese individuo caía en su mentalidad abrumadora, brutal y catastrófica, y de la cual no podía salir sin tener repercusiones o fenómenos negativos en su conciencia, en su vida y en su actuar. Claro, tienes razón. Por ejemplo, en la época del siglo XIX, se generó, por ejemplo, la independencia de Colombia. Como tú me lo mencionabas, se generaron varios procesos de independencia o guerras en los cuales se necesitaba como esa libertad, como que la sociedad lo necesitaba de verdad frente a el yugo que producía distintos imperios durante la época. No sé, pues personalmente siento que estas obras sí son trágicas, representan sentimientos bastante oscuros, digámoslo así, en la sociedad, pero algunas obras tienen esa pizca como de esperanza, te transmiten esperanza, debido a que, por ejemplo, en la masacre de Quíos, para ya terminar del análisis de las imágenes, la masacre de Quíos te representa una esperanza debido a que, listo, se generó esta masacre, pero ¿por qué se generó? Se generó porque la población griega estaba luchando por su independencia, por la libertad, porque ellos querían tener una autonomía, querían estar alejados completamente de este imperio otomano, el cual, pues la verdad, los tenían bajo este yugo que no los dejaban ser como en verdad querían ser, ajá, como lo mencionas anteriormente. Así que me representa esa esperanza, ya que las personas no quieren verse atadas a lo que diga un poder mayor. Las personas quieren tener esa autonomía. Esta población quería tener su libertad, que es un derecho que en la actualidad es básico para las personas y que tristemente también es violado por poderes mayores, por personas que creen que tienen un poder mayor o que tienen un poder de influencia o decisión frente a los demás. Así que la verdad podemos conectarlo fácilmente con procesos también que se han dado en la época moderna o contemporánea. Por ejemplo, con los procesos de liberación en Cuba de distintos regímenes, de los regímenes, por ejemplo, políticos, o por ejemplo en Chile, en Argentina, hasta en Colombia también se han generado dictaduras, las cuales sometieron a las personas, hubo silenciamiento político y demás, pero que siempre se presentó una parte de la población que siempre quería esa libertad. Ellos no se querían ver bajo una dictadura que de cierta forma tomaba acciones tan reprochables y tan atroces que la verdad se perdieron bastantes, numerosas vidas en estos procesos de liberación. Así que me parece importante tocar el tema de cómo nos transmiten, listo, esos sentimientos como de tristeza, de ansiedad, como esa necesidad de poder liberar estas emociones y de cierta forma también encontrar esa libertad, como luchar por mis derechos, encontrar como esa forma en la que yo estoy luchando por lo que es mío, por lo que también nos beneficia como sociedad. No es un pensamiento tanto individualista, sino más colectivo, en el cual siempre queremos el bienestar de toda la sociedad. Exactamente. Y ya para culminar con este aspecto tan fundamental, recordemos que si los seres humanos no hubiéramos querido salir de esa subyugación por diferentes sistemas socioeconómicos, por personas o por regímenes, pues realmente no seríamos lo que somos hoy en día. No se hubieran creado los derechos humanos, no habría una conciencia de quién soy y simplemente seríamos animales pensantes. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Obviamente, seguimos siendo animales porque pues es nuestra naturaleza, nuestra manera de estar aquí en el presente, pero ¿qué tenemos dentro de nosotros que nos diferencia a lo largo de toda esta cadena estructural y biológica? Que podemos pensar. Claro, somos seres racionales. Exactamente, somos seres racionales. Por ejemplo, el león caza a una hiena porque pues necesita comer.
Pero por ejemplo, una persona intenta asesinar a otra, pero antes de asesinarla, piensa el por qué va a asesinar a esa persona. Eso nos convierte en seres diferenciales, pensantes, emocionales y racionales, los cuales, pues como hemos hablado anteriormente, teníamos que haber pasado por todo esto que históricamente nos ha marcado para bien, para mal o para estar neutros, pues tenía que pasar para poder seguir escalando estados. Pasamos del estado ético, que dice Kierkegaard, o del camello, a ser ya un león, un estético, donde ya la sociedad no quiere seguir estas pragmáticas que imponen las diferentes clases sociales o los sistemas como el socialismo, comunismo, las dictaduras militares y todas estas cosas que, bueno, realmente si nos ponemos a analizar, en la historia han tenido bastante importancia, pero que no es el tema principal que estamos tocando. Sin embargo, tienen una correlación directa con cómo la vida se torna trágica. Independientemente de cualquier acción que tomemos, pues van a haber reacciones, fenómenos y lastimosamente no podemos ir en contra de lo que pase. Pues es lo que estamos haciendo y si lo necesitamos hacer, no queda otra que afrontar esa realidad. La verdad ha sido personalmente un proceso bastante nutritivo en la cuestión del intelecto, en el cual podemos encontrar esta información. Hemos investigado primeramente lo trágico, cómo se ha representado en el arte y en distintas formas en las personas. De cierta forma también cómo las teorías o las transformaciones de Kierkegaard y Nietzsche se pueden conectar con estas obras, cómo la libertad o la liberación que muchas personas necesitan, pues se ve presente en distintas obras trágicas. Igualmente la defensa de los derechos, los cuales han tenido varios procesos a nivel histórico, y además cómo también el apartado artístico, simplemente la utilización de colores, puede representar esa expresión o esa emocionalidad que quiere dar el artista frente a la obra que va a lanzar al público. Así que, pues, personalmente ha sido un tiempo bastante provechoso para todos nosotros y para el público que está viendo este podcast, ya que de cierta forma han podido encontrar hipótesis o temas o opiniones que pueden generar en su cabeza, primeramente con las de nosotros, que las estamos compartiendo para que ustedes también generen esas opiniones frente a estos temas que son tan importantes, ya que son temas que no todas las personas o la sociedad tiene como muy no tienen muy en cuenta, ya que al ser tocadas generan bastantes enlaces problemáticos entre los individuos, ya que como sabemos somos personas que tenemos opiniones distintas y al no saberlas expresar o al simplemente generar un debate podemos tomar acciones que no son bastante provechosas y que no logramos resultados esperados, sino que podemos pelear porque no vamos a aceptar la opinión de los demás. Así que de mi parte estoy bastante feliz porque pudimos dar nuestra opinión y ustedes también pueden generar sus opiniones. Exactamente. Ya para culminar, algo muy importante es que me recuerda una frase que dice un filósofo por ahí que se llama pensar antes que actuar. Si pensamos antes de tomar la acción, así no sepamos lo que vaya a pasar, tenemos una mínima conciencia. Enriquecemos nuestro intelecto crítico de lo que vamos a hacer y podemos ser un poco más libres y un poco más seres humanos y menos animales. Con ello les queremos dar las gracias. De antemano ha sido un momento muy enriquecedor en conocimiento, en espacios y en personas. Muchísimas gracias y espero que estén súper bien, mis queridos filósofos.